Instituto Bibliotecológico, de su labor pionera en el desarrollo de la microfotografía para la realización del catálogo colectivo, cómo se gestó y cómo fue su experiencia junto a Ernesto Guiz, a la profesora Sabor y a Emma Linares. Bueno, en el año o en la época en que se creó el Instituto Bibliotecológico, que fue una labor que hay que darle el crédito a don Ernesto Guiz, que fue el de la idea, empezábamos nosotros todo un trabajo de renovación técnica en la organización de bibliotecas. Yo había vuelto de un curso en Columbia University, había publicado un libro que todavía anda circulando por ahí a pesar de que está agotado, sobre catalogación y clasificación. Habíamos comenzado a organizar el sistema centralizado de las bibliotecas de Marina, del cual yo era jefe de los procesos técnicos, y por otra parte se había hecho el catálogo colectivo de publicaciones periódicas, es decir, se comenzaba a trabajar en una forma no ya de bibliotecas aisladas, sino con una cierta planificación de sacar provecho a las pocas cosas que teníamos. La idea de hacer el catálogo centralizado, en aquella época del Instituto Bibliotecológico, era poder responder qué hay en la universidad. El catálogo centralizado lo era lógico hacerlo por autor, no se podía hacer por materias. Pues las bibliografías daban la referencia, sabía si existía o no existía ese material dentro del ámbito de la universidad. Ahora, el problema consistía en dos cosas: o traer los catálogos o en microfilmarlos. En esa época terminaba la guerra, la Argentina había estado más bien conectada no con los que triunfaron en la guerra, entonces había una situación muy tensa con los Estados Unidos y no se conseguían importaciones. Entonces había que hacer las cosas. Había que hacer las cosas porque, como ahora pienso que las modernas tecnologías están al servicio de nuestro y no nosotros al servicio de las nuevas tecnologías, comenzamos por hacer una máquina Leica, hacer una columna, poner el foco fijo y con carretes de 35 milímetros empezamos a microfilmar las fichas en la propia biblioteca de la universidad, en las distintas bibliotecas de las facultades, con los cuales no le destruíamos a ellos la cadena de información. Entonces había que leer esas fichas y no podíamos comprar máquinas, no había la posibilidad. Entonces, como los argentinos somos bastante creativos, ¿no? Es una condición, ahora me parece que en este momento somos demasiado, no hemos pasado, pero de cualquier manera, como somos bastante creativos, diseñamos una máquina de lectura y la Casa Luz Ferrando nos proporcionó óptica usada y un técnico de los ferrocarriles del Estado nos ayudó en armar el cajón. Entonces era una cosa un poco triangular con una pantalla acá abajo, arriba estaba el rollo, se tiraba de una cadenita y corría la exposición, y entonces una vez que la persona que normalizaba esa ficha había terminado, volvía a tirar la escorrita y aparecía la otra exposición. Ahí entonces empezó Emma Linares a trabajar conmigo. Ella no conocía estas técnicas, de manera que la ayudamos mucho porque era además una persona, y lo sigue siendo, muy capaz, muy responsable, muy trabajadora. Y también estaba Pepita Sabor a cargo del servicio de referencia. Y me acuerdo muy bien, ella lo recuerda, que yo era el segundo ahí, ella un poquito más abajo en la jerarquía, y yo le dije, mire, hay que estudiar todo lo que sea bibliografía y referencia. Le digo, me dice ella, pero el mayor material está en inglés. Y yo dije, apréndalo, y me fui. ¿No? Eso siempre lo recuerda ella, y creo que ahí se inició ella en una labor que la ha constituido, la ha señalado como una de las personas en ese campo más capaces que se pueden encontrar en cualquier lado, ¿verdad? Así que fue muy grato trabajar con Pepita, trabajar con Emma Linares, trabajar con Biagino, un muchacho que ha muerto, que era el que revelaba los rollos y fotografiaba y todo esto. Y bueno, y dejamos el catálogo hecho.
Después de ahí yo entré a la UNESCO, no sé cómo siguieron las cosas, pero como pasa mucho en nuestro país que adolece de sentido de trabajo en equipo, vino una serie de gente que destruyó eso, le dio otra forma y ahora tiene con la doctora Soto, que está haciendo un buen trabajo, se trata de volver a armar el mecanismo que teníamos y entonces llegar a tener un día una biblioteca centralizada de la universidad o un servicio de referencia dentro de la universidad para la universidad, con lo cual se aprovecharía más racional y razonablemente los escasos recursos disponibles. Yo no sé si esto es útil a usted. Sí, me atrevo a hacerle otra preguntita. Su capacitación y experiencia previa en Estados Unidos, antes de ingresar al Instituto Bibliotecológico, ¿desarrolló toda esta capacidad de proyección y de planificación en cuanto a catálogos colectivos? Bueno, yo tengo una responsabilidad, ¿verdad? Que haberle dado a la formación de bibliotecarios una gran énfasis en las técnicas. Y es una responsabilidad que se origina en el hecho de que no había disciplina en las técnicas. Cada uno hacía las cosas como le parecía. Entonces había que poner orden en eso. Yo había trabajado en la biblioteca de Marina, el Ministerio de Marina, con un señor Maverov, que estaba traduciendo la clasificación decimal universal. Y yo le dije, mira, además de eso he leído por ahí, porque yo entré prácticamente para limpiar los libros, ¿verdad? Para ordenarlos, es decir, no era una posición de mucho prestigio, pero por lo menos de gran experiencia, ¿no? Porque para mandar hay que saber hacerlo, ¿no? Le digo, aquí están las normas de la Biblioteca Vaticano, que es para hacer las fichas. Y él me dijo, pena, estúdieme esto. Bueno, está en italiano, busqué un maquinista del ferrocarril, vivía en Escalada, que era italiano, me ayudó. Y empezamos a abrir un camino juntos. Y yo ya tenía, cuando fui a Estados Unidos, ya sabía estas cosas. Entonces, en la beca de 6 meses, ya cuando empecé a escribir aquel libro que todo el mundo está consultando, y cuando llegué de vuelta a 6 meses, entregué el original al editor. Es decir, que aproveché muy bien el tiempo, ¿verdad? Como mi formación no llega a los niveles secundarios, no fui admitido como un estudiante regular, sino como un estudiante especial. Y creo que aquella beca y aquel gesto de la Universidad de Columbia de aceptarme fue reconfortante para ellos, porque pudimos hacer una obra, pudimos dejar algo hecho, ¿verdad? Es decir, pudimos aceptar aquella beca no como una cosa personal, sino como una cosa profesional que debía después proyectarse a los que no tenían la oportunidad de trabajar y ver lo que es la bibliotecología norteamericana. El primer consejo que a mí se me ocurre darle es que trabajen en equipo, que tengan presente que ustedes están para servir a la comunidad que busca información o busca documentarse, y que no son al revés, que ustedes creen que ellos son sus subordinados, sino que ustedes sean los subordinados. En este sentido, esa falta de trabajo en equipo ha retrasado un poco el desarrollo bibliotecario. Ese trabajo en equipo se notó en lo que Sabor llamó la generación romántica, que estaba Sabor, Linares, Benítez, Pena, Mettini, Pogliani, etc. Que no cobrábamos. Y yo era jefe de estudios y decía, este es el programa, lo vamos a discutir, esta es la terminología, porque había que armar todo. El que no está dispuesto a hacer este sacrificio, ya, que se vaya, que lo diga, porque no tenemos tiempo para iniciar un año perdido. Y se quedaron 11. Llegamos a tener, empezamos con Fino, 2, Fino y yo, y terminamos con 11 profesores, cuando asuntos políticos se quiso nacionalizar la escuela, enseñar ciertas teorías
de gobierno que yo personalmente no estaba de acuerdo, lo informé al cuerpo de profesores y digo, yo me voy, de los 11 se fueron 10. Con lo cual se sentó una posición de ética profesional. El bibliotecario no está al servicio de ninguna idea, ni religiosa, ni política, absolutamente ninguna. El bibliotecario facilita las fuentes documentales para que el que está consultando se haga un juicio de las cosas sin presiones de ninguna naturaleza. Cuando el bibliotecario pierde esa actitud, entonces es un propagandista. Y ahí esa fue una buena clase, una buena lección que dejaron aquellos profesores. Así que primero el trabajo en equipo, luego el trabajar con perspectivas, es decir, cuáles son los problemas que nos afectan ahora. Por ejemplo, el problema de desarrollo de las bibliotecas populares, si el sistema que copió Sarmiento en Estados Unidos es válido hoy, yo no digo que haya que modificar, pero hay que estudiarlo, ¿verdad? En bibliotecología comparada, usted lo ha dicho, cuando los jesuitas en 1757 fueron expulsados de las misiones y dejaron Córdoba, habían dejado una biblioteca en la primera universidad y la primera biblioteca que tuvo el país en Córdoba. Y el inventario se hizo sobre la base de un catálogo por el primer nombre en latín, otro catálogo por el autor y otro catálogo por el título como en forma de materia, y se ubicaron los libros en el estante indicando. Es el primer antecedente bibliotecológico argentino. Lo es a un antecedente, por ejemplo, sobre las 99 reglas de Panizzi del British Museum, o no lo es. ¿Qué valor tenía? Porque es un bonito tema de investigación en historia de la bibliotecología.